Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores y etcétera de la Comuna de la Palabra. Esta semana tuvimos dos programas. Ayer tuvimos uno con la doctora Lilia Mendoza a propósito de demenciación, Alzheimer y otras vainas que ver con el asunto. Y el día de hoy tendremos una charla que teníamos programada con el maese doctor, no es tan protervo como el otro don Manuel, él es menos protervo. El doctor Manuel F. Aguilar Tamayo, que se llama igual que Manuel F. Aguilar García, por razones ultra evidentísimo, y hablaremos un poco sobre un tema que ya discutíamos con el doctor Gerardo Hernández Rojas a propósito de Vygotsky, pero hoy vamos a hablar de un fenómeno mucho más específico que tiene que ver con el conceptejo de mediación semiótica. Antes de dar inicio a ello, no quiero dejar de recordar, como cada programa hago, que se cumple una semana más, un mes más, un año más, y la explicación verosímil y creíble sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Guerrero sigue sin haberse presentado por parte del gobierno en turno y como crimen de Estado es una responsabilidad de Estado. No tenemos más que una afirmación que hace el subsecretario de Gobernación a propósito de que la mentira histórica es eso, una mentira histórica, no una verdad histórica, pero no hay una explicación aún verdadera. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Naid, nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años, y seguimos esperando una explicación o su presentación con vida, porque viva se la llevaron. Y no quiero dejar de agradecer a todos aquellos que nos siguen desde diferentes lugares más allá del charco, en Bilbao, España, en el País Vasco, a quienes nos siguen en Barcelona, en Madrid, a quienes nos siguen en Praga, tenemos ahí algunos seguidores, y sobre todo en Argentina, Chile, naturalmente Perú, Colombia, Puerto Rico y en diversas entidades de nuestra república, particularmente a todos los chiapanecos, que seguramente hoy nos siguen algunos de ellos, y no quiero dejar de reiterar nuestra invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, donde colocamos regularmente los programas. Como decía el día de hoy tenemos al doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo, un especialista ultra reconocido mundialmente como experto en cuestión de sistemas de representación del conocimiento o del saber o de ideas o de ciertas cosas a través de los conceptual maps o mapas conceptuales. Además de que es un experto conocedor de la obra Vida y Pecados de Vygotsky, Lev Semyonovich, y particularmente la idea de la organización de la mediación semiótica a través de sistemas internos de representación o sistemas externos de representación, como pueden ser los propios mapas conceptuales. Como no quiero tener un invitado al cual no deje hablar,
como es mi inveterada costumbre, voy a comenzar con unas preguntas al vuelo y después vamos armando una charla que no ya en la actualidad, después de don Manuel F. Aguilar García. Los programas han vuelto casi de hora y media, porque don Manuel F. Aguilar García, lo mismo que Javier Sicilia, por ejemplo, René Santoveña o Eliseo Guajardo, pues no dejan preguntar. Entonces, lanzo las preguntas de una vez y así nos echamos hora y media o lo que sea necesario. Muchas gracias, Manuel F. Aguilar Tamayo, y hablaremos, además de que ya se discutió con el doctor Hernández sobre quién era Vygotsky, el contexto, su obra y demás, más bien el día de los fundamentos de su concepción y sobre todo una pregunta derivada de un esquema que le planteaba Gerardo Hernández: herencia y legitimidad. A prácticamente ya 100 años de la muerte de Vygotsky, digo prácticamente porque este año de la peste 2020 se ha llevado ya más de 100,000 personas en este país, aunque la molécula venezolana no la autoriza la Organización Mundial de la Salud, pero el presidente de Venezuela dice que la molécula es la molécula y funciona, y que ya vamos a tener vacuna. No basta la vacuna, el problema es después cómo administrarla y ponerla. Pero está la rusa, está la británica y está la gringa, entonces es el peleadero también por el mercado de la producción, distribución y consumo de vacunas a través de la guerra económica e industrial tecnológica de la industria químico-farmacéutica. Ese tema lo dejo ahorita en suspenso porque no es objeto de nuestro análisis, y sí comenzar con esta idea de cuál es la herencia y la legitimidad de las propuestas de Lev S. Vygotsky. Muere en 1934, estamos en el 20, no falta mucho para que se cumpla el centenario. Nació en 1896, ya tiene más de 100 años de haberse cumplido su nacimiento. Murió sumamente joven, 37 años, 6 meses, con precisión, y entrémosle a esta idea de pensamiento, obra y demás de Vygotsky y la mediación semiótica. Adelante, don Manuel. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Me podrías repetir? Bueno, más que la pregunta es, dado el contexto de un siglo después, y más ahora que estamos asediados por las nuevas tecnologías de la comunicación, la información y la representación del conocimiento, ahora que los maestros y la educación se ha pasado de las aulas universitarias o de educación básica a los hogares, ahora resulta que tú tienes que dar clase desde tu casa, además tienes que dar apoyo académico a tu criatura. Entonces resulta que te vuelves maestro, apoyo académico, aula, y construyes todo simbólicamente en tu casa, y desde tu casa se está armando. ¿Cuál es la legitimidad y cuáles son las características esenciales de la propuesta de Vygotsky con respecto a la representación, la mediación, el conocimiento? ¿En realidad será tan negativo este cambio del aula y del sistema presencial a un sistema mediacional como este? La mediación semiótica, ¿con qué se come? ¿Qué es eso? Etcétera. Ok. Bueno, pues, primero agradezco la invitación, ¿no? Siempre recibo las invitaciones de Enrique con mucho interés y mucha preocupación, por eso me preocupé por preguntar 2 veces la pregunta inicial. Bueno, la cuestión de la vigencia tal vez lo podríamos poner en 3 planos, ¿no? Uno, en el plano académico, yo creo que sigue siendo discutido por algunos grupos, y aunque creo que a veces la discusión es bastante superficial, como ha sido con algunos otros autores en distintas épocas, ¿no? Donde pues cobran cierta fama y eco los nombres y los conceptos, y estos empiezan a repetirse a veces descontextualizadamente o de manera poco profunda, ¿no? Hay muchos casos
de conceptos muy famosos y poco comprendidos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la zona de desarrollo próximo, por mencionar uno que aparecerá de manera muy importante ligada a la mediación y al aprendizaje escolar. Y bueno, entonces la vigencia la tenemos en esos dos planos, una vigencia de nombre, de publicaciones, existe, ¿no? Por ejemplo, se discutía la vez pasada cómo otros psicólogos u otros intelectuales y pensadores cuya obra ya no se publica, pues terminan de alguna manera desapareciendo porque ya no hay circulación de la obra, ¿no? En el caso de Vygotsky, pues hay una circulación de la obra, o sea, se imprime, se reeditan, se hacen nuevas traducciones en distintos países, ¿no? Entonces yo creo que eso mantiene una vigencia del autor en el sentido académico porque puede seguir siendo discutido, puede seguir siendo leído, ¿no? Y también hay un movimiento distinto, o sea, que ha utilizado y que ha construido desde este sistema conceptual otras aproximaciones al fenómeno del aprendizaje, de la psicología y de la educación. Entonces, en ese sentido es vigente. Resulta, con respecto a la vigencia, hay un escenario problemático actual en las políticas científicas y en las políticas dominantes de la producción de conocimiento, donde también hay una idea donde la producción del conocimiento es acumulativa, progresiva, ¿no? Y entonces eso da forma a ciertas formas de construcción, ¿no? Como por ejemplo es el artículo, ¿no? ¿Y por qué lo menciono, no? Porque hay muchas políticas editoriales en revistas, por ejemplo, revistas que necesitamos publicar porque son las importantes de acuerdo a los índices y figuras de medición y todo que promueven los órganos científicos en México y en el mundo, ¿no? O sea, es decir, la publicación debe de ser en ciertos espacios u otros y otros no. Donde, por ejemplo, esas publicaciones ponen recomendaciones que a veces son normativas, como por ejemplo que un porcentaje de la bibliografía tiene que corresponder a cierto tipo de revistas y no otras. O sea, revistas que estén en cierto índice. Luego, que deben de ser bibliografía reciente, no más de 5 años. Y entonces esos dos aspectos pues nos dejan en la imposibilidad de citar 2 o 3 obras de Vygotsky, ¿verdad? Porque quedamos fuera del espectro bibliográfico permitido, ¿no? Peor aún si las citamos con la fecha original, ¿no? Pues imagínense citar en 1979, ¿no? La traducción en Grijalvo, ¿no? De las primeras obras que coordinaron Scribner y Vera John Steiner, pues ya estamos fuera, ¿verdad? Estamos desactualizados, ¿no? Y si las publicamos con referencia a las fechas originales, 1934, ¿no? Pensamiento y habla, pues todavía estamos más fuera. Entonces, la vigencia, sí lo planteo porque creo que son dos planos importantes que tiene que ver también con la vigencia del conocimiento de Vygotsky, del conocimiento en la psicología educativa, y me refiero más a la psicología educativa porque pues no sé si me sienta más cómodo ahí, pero sé que me alejo un poco más del terreno más fuerte de la psicología pura en el que se ubica Enrique, y así me defiendo un poco. Pero entonces, me parece que la explicación sobre la vigencia, ¿no? Pues también tiene un escenario de problemas porque las formas de construcción de conocimiento actuales dificultan construir empresas teóricas como la que constituyó Vygotsky. Y algo que me parece que da vigencia a Vygotsky es que a pesar de que es un investigador, y voy a utilizar términos que suenan raros, ¿verdad? Porque no eran autodenominaciones ni eran menciones de la época, ¿no? Pero cuando hablamos Vygotsky como investigador, no suena así, pues no era profesor investigador tiempo completo, ¿verdad? Eran otras figuras.
Pero como investigador, Vygotsky tuvo una gran preocupación por la cuestión empírica, ¿no? Bueno, sabemos que algunas de sus obras justamente parten de una crítica hacia la forma de hacer investigación en psicología, pero hay una gran preocupación por lo empírico, pero también hay una preocupación muy grande sobre lo teórico, es decir, por la construcción de un sistema de comprensión de esos datos, ¿no? Y lo que tenemos actualmente, para fortuna de algunos casos, es una gran acumulación de datos, ¿no? Que nos permiten hacer otro tipo de investigaciones, como las investigaciones ya sobre esos datos, ¿no? Pero cada vez los espacios son más reducidos de la construcción de un sistema teórico completo, como que en muchos espacios ya no hay tiempo. Y voy a decir por qué no hay tiempo, ¿no? Porque las instancias que financian la investigación o que otorgan becas o promociones o premios, pues no nos van a esperar 6 años para un libro, ¿no? De hecho, no hay dinero para publicar libros, es muy reducido, todo está en artículos. Así que la producción, la posibilidad de producir conocimiento, ¿no? Se reduce. ¿Cómo lo relaciono con Vygotsky? Porque la vigencia de este tipo de obra tiene que ver también con comprender las dimensiones y los propósitos teóricos de estas visiones sobre la psicología o sobre la educación. Entonces, es vigente, sí, por todas esas razones que di. Es un campo difícil de conceptualizar su vigencia por estas también condiciones donde hay formas de conocer y de publicar y de promover el conocimiento muy distintas. Y entonces eso nos hace tomar una distancia histórica y también epistemológica de esas formas de construcción de conocimiento. Y eso genera una dificultad para comprender a Vygotsky, ¿no? Es una gran dificultad porque hay que construir otros conocimientos alrededor, ¿no? No solamente en lo histórico o la persona, sino también en los sistemas teóricos que se estaban planteando en la época, ¿no? La otra parte, la segunda parte sobre su vigencia en términos de explicar eh, o de ayudarnos a comprender, yo creo que tiene dos planos muy interesantes, Vygotsky. Si lo queremos ver de lado, como se acostumbra a ver mucho de las investigaciones ahora sobre la interpretación de los datos recientes, ¿no? Pues Vygotsky no tiene mucho que decir, ¿no? Porque sus sujetos no eran mexicanos, ni eran de este siglo, ni estaban en esta circunstancia. Entonces, cualquier información estadística o cualquier hipótesis estadística o prueba o relación o correlación, pues no existe en el fenómeno educativo o psicológico de los entes contemporáneos mexicanos, ¿no? Eh, es decir, como una circunstancia inmediata, ¿no? Pero tiene una gran trascendencia porque sigue permitiendo observar problemas, sigue permitiendo analizar los problemas y también ofrece, eso sí, los resultados de esos estudios ofrecen la posibilidad de comparar y de tratar de comprender si hay procesos de toma de distancia, por ejemplo, sobre la forma en que se comprende el proceso de aprendizaje y sobre la función que tiene el profesor o los materiales en el proceso de aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, hay una gran vigencia. Creo que desde una perspectiva, cuando adoptas una perspectiva desde la mediación muy cercana a Vygotsky, pero también complementada con otros autores que ya ahorita iremos mencionando, pues con respecto a tu pregunta, ¿qué pasa para comprender desde lo vygotskiano los escenarios actuales de la mediación tecnológica? Pues pues nos abre a una situación muy preocupante de la forma en que se están estableciendo las relaciones educativas, ¿no? Una,
en muchas veces una ausencia absoluta de comprensión, tanto del proceso de aprendizaje como de la función que cumple el profesor, o la función que cumple el libro, o la función que cumple el ejercicio, o la actividad, o la tarea. Todo eso se convierte en lo mismo y se convierte en una pantalla. Entonces, también para ser justos, ¿no? También es un escenario que, dadas nuestras circunstancias tecnológicas y de infraestructura, ofrece un reto gigante de cambio de conducta de formas de autorregulación de la comunicación del profesor. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando ahora, aunque haya un cierto retraso en lo que yo digo y lo que escucha el escucha, en este caso, el tener enfrente a Enrique me permite ir autorregulando, porque hay ciertos gestos, o de sorpresa, o de interés, o de una opinión distinta, ¿sí? O de contención de la opinión. Es decir, en fin, todos esos gestos son parte que regulan mi comunicación, como por ejemplo, creo que ya debo de terminar este segmento, como que debo de ceder la palabra, debo de ampliar un cierto tema. O sea, son procesos de regulación que en una lógica didáctica son fundamentales y que el maestro siempre los ha tenido en el aula. Entonces, estamos hablando de cómo se autorregulan los procesos de comunicación a partir de este reconocimiento del otro. Y ahí, obviamente, yo sé que ya estoy provocando a Enrique porque ya está pensando en la teoría de la mente y otras cosas que se relacionan directamente al cómo nosotros nos representamos, el sistema de representaciones del otro, y eso modifica nuestras formas de actuar para poder modificar las formas de actuar y de pensar del otro. Entonces, este sistema de múltiples interrelaciones representacionales de la intención de uno con el otro, que se dan en un plano cotidiano e intuitivo en el salón, donde el maestro con la mirada reconoce quiénes están distraídos y quiénes no, a quién tiene que acercarse sutilmente para que guarde la compostura, a quién tiene que voltear a ver, ¿no? Etcétera, que funcionan además no solamente con esos sujetos, sino con todo el grupo. Ahora quedan pulverizadas, ¿no? Por ejemplo, en mis clases de licenciatura, yo lo único que veo, en el mejor de los casos, son fotos fijas de los estudiantes, todos sin video y sin sonido. Entonces, si hago una broma, no tengo idea si le entendieron o no. No sé si fue pertinente. Me da miedo porque si lo están grabando, ¿qué tal que si se descontextualiza? Si planteo una pausa como para dar la situación de un misterio o de una incomodidad cognitiva o de la suspensión de ciertas ideas para dar una sorpresa, que la sorpresa es una forma de mover la representación anticipada que tiene el sujeto. No existe, ya no existe. Claro, algunos dirán pues que pongan sus cámaras, sí, pero el internet no les da para estar mandando toda esa cantidad de datos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? ¿Verlos o que me escuchen, no? Bueno, pues el profesor decir, no, pues que me escuchen aunque no los vea, ¿no? El problema aquí es que los procesos de autorregulación de la comunicación en el escenario tradicional que tenemos, que es la clase oralizada, ¿no? Pues queda impedida, ¿no? Parece un experimento malévolo vygotsiano, donde se da una actividad y se interrumpe la actividad con un elemento, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? Y bueno, eso estamos experimentando los profesores, es cómo generamos otros mecanismos de poder controlar. Eso explica, ¿no? No a nivel de la psicología clínica o del estrés que pueden sufrir los profesores, pero eso explica las muestras que vemos luego en internet del profesor que se molesta cuando supone que el alumno apagó la cámara, ¿no? Porque su forma de autorregulación es controlar lo que está haciendo el estudiante. Pero para él controlar el estudiante es la apariencia de la conducta. Y bueno, ahí entraríamos justamente a un tema donde Vygotsky nos podría ayudar a entender
para superar la apariencia de la atención y la apariencia de la incidencia en el pensamiento por los comportamientos corpóreos o gestuales, para poder entender que hay otros movimientos y otros procesos que también son internos y que no los vemos ni en el salón de clases ni en las cámaras apagadas. Entonces yo creo que yo lo que quería plantear ahorita como respuesta es que en este escenario, por ejemplo, Vygotsky nos podría ayudar a entender esos procesos y también a construir propuestas metodológicas y didácticas para el profesor, ¿no? Para que entienda que hay otra forma de provocar los procesos, que los procesos de pensamiento no los provoca su mirada vigilante, no los provoca que el alumno esté sentado y que esté quieto y que esté viéndome o que esté anotando, sino que hay un conjunto de situaciones que probablemente todas estas también contribuyen, ¿no? Pero no son las únicas. Entonces, en ese sentido, en este problema que plantea sugerentemente en la pregunta Enrique sobre la vigencia de Vygotsky, sí, yo creo que Vygotsky podría decirnos mucho sobre qué pasa, qué no pasa y cómo podríamos promover ciertas formas de actividad en estas circunstancias que nos plantea pues la comunicación mediada por estos interfaces. Micrófono. Tu micrófono, Enrique. Ya estás. Como aceite de oliva en el sartén resbalaste nítida y claramente, valga la metáfora, como herramienta mediacional también, hacia la idea de por lo menos reflexionar tres categorías. Dice un filósofo de cuyo nombre sí puedo acordarme, somos seres intencionales. Cuando yo le preguntaba a una niña en Chilpancingo, ¿por qué vienes a la escuela en primaria? Me decía, para ser alguien en la vida. Evidentemente, le pregunté, ¿y qué el que no va a la escuela es nadie en la vida? Cuando ella le platicó al papá esa pregunta, el papá le dijo, ah, caray, eso no lo había pensado nunca. Parece ser que el hijo, como Pípila, carga sobre su espalda las intenciones de su padre. Quiero que seas más que yo. Bueno, yo no tengo la culpa de que tú seas un imbécil. Si tú no pudiste realizarte, es tu problema. Yo no tengo por qué resolver tus intenciones. Pero el niño, como Pípila, carga las intenciones naturalmente de los padres. El tercero constitucional dice que tenemos que formar estudiantes y jóvenes críticos, libres, etcétera. Es decir, social y políticamente un Estado-nación tiene intenciones para realizar políticas públicas en el ámbito de la educación. El maestro tiene que publicar en revistas arbitradas, ya los comentaste, toda esa farándula de los santos óleos Zapa, publicar, asesorar tesis, o si está en carrera magisterial, mantener cierto estatus, no reprobar tantos alumnos, es decir, el niño también carga las intenciones del maestro. Después él no sabe cuáles son las del maestro, las del papá, las de la mamá, las de la abuelita, las del Estado-nación y las suyas propias. Para ser alguien en la vida, para ser más que los demás, para ser mejor que mi papá, quiero que mi hijo me sulte. Todo ese tipo de cosas entran en el hecho educativo. Y naturalmente la interacción que ahorita tenemos tú y yo están cargadas de intenciones explícitas e implícitas. Y con base en ellas interpretamos y regulamos nuestros actos. Ahí estamos hablando de la mediación en sentido estricto. Como una herramienta que tengo dentro de mi cabeza, porque en mi cabeza no cabes tú, don Manuel. Eres muchísimo más grande que lo que da mi cerebro
para poder meterte ahí. Y los más de 35 seguidores que ahorita tenemos en vivo en la página que estoy viendo, porque en otra página probablemente haya más o menos, no lo sé, pero ellos también tienen intenciones, supongo, y por algo ven el programa. Entonces, eso tiende a hablar de que ahora, a través de un sistema de relaciones temporal y espacialmente distanciadas, no solo por su sana distancia, no solo por el distanciamiento físico como estrategia para enfrentar una epidemia y pandemia que ya nos tiene sobre 100,000 muertitos y más, dejémoslo en los 100,000 oficiales. Entonces, el problema no está para menos. La idea de la mediación, con esas herramientas, el maestro tiene que mediar la evaluación del aprendizaje, la clase, etc. Este concepto de mediación, ¿cómo lo trabaja el buen Vygotsky? Porque él habla de la mediación y le metimos un adjetivo, un terminejo muy académico, semiótica. Aunque Vygotsky tengo la impresión de que en sus textos y en ruso no habla de mediación semiótica. Eso es a la hora de las traducciones y las interpretaciones, porque ese es el otro dilema de la herencia y legitimidad de Vygotsky. Vygotsky escribió es un decir, dictó mucho en ruso desde la cama, porque 5 de sus 10 años de vida dedicados a esto se la pasó enfrentando la puerca tuberculosis, que además fue otra epidemia. ¿Cómo mató la puerca tuberculosis en todo el mundo? Y sigue matando. Escribió poco, dictó mucho. A la hora de los cánones de producción, porque también existían en la EXURS, cosas que dijo no eran políticamente correctas para ser publicadas. Entonces sus editores las volvieron políticamente correctas. Luego los traductores fuera de Rusia o de la EXURS también tenían que manejar, de acuerdo a los contextos, lo que Vygotsky dice. Y entonces resulta que tenemos un verdadero galimatías en términos de que hay una distancia entre el traidor y el traductor, no solo de una lengua a otra, sino de una época histórica a otra, señales. Ese concepto de mediación, y sobre todo que en pensamiento y lenguaje lo maneja a través del significado. Quizá de ahí deriven la idea de una mediación semiótica, porque eso permite la generalización. Pero en los mapas conceptuales, por ejemplo, ahorita pueden ser más útiles ya teniendo una herramienta como el Simray Tools en las computadoras y los alumnos para evaluar el aprendizaje, presentar, y que los maestros dejen de pedir ensayos por internet, porque ahora léete 30 ensayos por internet y a ver a qué hora tienes tiempo. ¿Cómo discutir los mapas conceptuales en esta dimensión? Entonces, esa mediación semiótica del sujeto cognoscente con el objeto cognoscible es distinta porque, por ejemplo, Floricel Santizo pregunta la mediación de la estrategia aprender en casa y enseñar desde casa, porque es otro tipo de mediación, la relación docente-alumno, pero aquí es objeto de conocimiento y sujeto cognoscente. Son dos tipos de mediación diferenciadas. Cierro mi boquita y te dejo otra vez porque creo que ahí está parte de este análisis y parte de lo que puedes ir desbrozando. Sí. Sin hablar de broso. Muy bien, chamaco. Gracias. Pues mira, sí, yo creo que el término mediación es utilizado en varios contextos y con varios autores dando énfasis a distintos procesos y formas y regulaciones de distinto tipo de actividades o de acciones o de conductas. Creo que un problema que incluso algunos autores han dedicado algunos artículos a discutirlo,
Creo que en su momento un problema que dificultó la comprensión conceptual de la mediación son dos, ¿no? Uno es la figura del triángulo que utiliza Vygotsky en uno de sus libros, ¿no? Donde aparece el sujeto, el objeto y el artefacto, ¿no? Y entonces esa figura que pretendía hablar de una mediación, ¿no? No resultaba una metáfora visual muy, muy fácil de comprender, ¿no? Porque era una triangulación, ¿no? O sea, cómo se triangulan. Entonces, en realidad, la lectura, y ya ahí hay varios autores, por ejemplo, Michael Cole en su libro de Psicología Cultural dedica un capítulo a estudiar esto y a discutir un poco, modifica un poco la figura del triángulo, pero hay otros autores que también han discutido sobre el significado de ese triángulo como una metáfora de lo que significa la mediación. Entonces ahí tenemos una situación en términos de comprender el sentido del concepto de Vygotsky. El otro asunto que lo ha dificultado es la falta de atención justamente en el uso metafórico de Vygotsky, porque cuando él habla de las herramientas psicológicas, ¿no? O sea, es una forma de referirse, es una metáfora que ayuda a comprender que de la misma manera, una metáfora además de con nubes marxistas, ¿no? Ayuda a comprender que así como la actividad de trabajo, ¿no? Está mediada por la herramienta y la herramienta transforma la naturaleza y que el hombre justamente desarrolla y crea esas herramientas para transformar la naturaleza, y con eso nos remitía al menos intertextualmente con Engels y Marx. Él utiliza esa metáfora para saltar a una metáfora interna donde dice, bueno, también hay herramientas que utilizamos para pensar, ¿no? El problema es que se establece, se objetiviza, ¿no? Entonces hay algo en la cabeza, algo en la mente, que está haciendo un intermediario entre lo que pienso y lo que hago, y ese intermedio es el mediador, ¿no? Y ahí aparece otro término, justamente el del mediador, ¿no? Si hay mediación, pues debe de haber un objeto mediador, ¿no? El problema es que en los procesos mediados no todos son objetos, o sea, no son entidades únicas, sino pueden ser sistemas culturales completos que están mediando. Y esa es la parte compleja para entrar justamente al concepto. Voy a poner un ejemplo. Algunos autores, yo entiendo que a veces son expresiones para simplificar y ser más directo en la comunicación, pero en el contexto en que se ponen, se escriben estas afirmaciones, deja dudas. Por ejemplo, cuando hablamos de la mediación de la computadora, pues eso no existe. O sea, cuando yo escribo un artículo utilizando la computadora, la mediación en la escritura del artículo no es la computadora. Eso no es lo que está mediando mi pensamiento, ¿no? Bueno, podrían decir, bueno, pero es Word, el procesador de textos, tampoco es el que está actuando en la mediación, sino es un sistema, ¿no? Que va a intervenir mediando distintos niveles, es decir, hay distintos niveles en los que se realiza la mediación. Por ejemplo, el teclado como instrumento de escritura posibilita escribir, pero escribir no es escribir un artículo, ¿no? O sea, teclear y dar forma a unas palabras no es la escritura de un artículo, es la escritura de una palabra. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que conforme vamos cambiando el nivel de este sistema de mediaciones, ¿sí? Van siendo sustituidas por otras estructuras que la mayor parte de ellas van siendo cada vez más complejas y más dependientes de las prácticas
culturales. Voy a dar un ejemplo, ¿no? La mediación, o sea, ¿cómo se regula la actividad de participación en un salón de clases entre el profesor y el estudiante? Si yo lo veo simplificada la mediación y lo veo desde una forma muy simplificada de la percepción, de la psicología o incluso de las teorías de la conversación sobre el cambio de turnos, yo podría decir que el mecanismo que va mediando, ¿sí?, es la mirada, ¿no?, y la pausa, porque cuando yo hago una pausa, cuando hablo, son sistemas automatizados donde la persona que está enfrente primero asume que tiene el turno de hablar, ¿no? Ese es el problema cuando hablamos muy pausados o con ciertas inflexiones, no, nos interrumpen mucho porque la otra persona interpreta que terminamos. Pero, por ejemplo, si veo si lo analizo así, yo diría, bueno, lo que está mediando los procesos de intercambio de turnos son las miradas, las pausas que van generando el intercambio de turnos de habla, ¿no? Y entonces el sistema de mediación está regulado por la intención observada por el intercambio visual, ¿no?, y por la convención del turno de habla, que sería el diálogo, ¿no? Diríamos, bueno, pues esos son los mecanismos de mediación. Sin embargo, sabemos por muchos estudios en la escuela que la pausa y la pregunta del profesor no significa que hable el estudiante, ¿no? Son formas culturales en las que se construyen, que son solamente formas en las que el profesor muchas veces continúa su discurso. O sea, no se construye el sentido del diálogo en el aula, no es que cuando el maestro se calla el estudiante habla, sino simplemente el maestro se calla y seguirá hablando. Sí, me refiero a las formas más extremas, ¿verdad? Hay prácticas que se mueven dentro de una innovación y unas formas pues muy distintas y otras formas más tradicionales. Entonces, hablando de la educación tradicional, por ejemplo, la pausa no es una pauta de intercambio, es una pausa. Y entonces toda nuestra idea, nuestra lógica de la interacción psicológica y la mediación y la autorregulación de los turnos de habla en ese contexto, pues no existe, ¿verdad? Como no existe quienes han estudiado fenómenos de comunicación en la cárcel o en situaciones extremas, etcétera. O sea que se ven alterados todos estos patrones de conducta, ¿no?, y estas formas de mediarlas y de regularlas, porque están introduciendo otros sistemas de valores y culturales que están regulando a los sujetos. Entonces, la mediación es un concepto, y aquí hay que ser claro, ¿no? La mediación es un concepto que también se expresa en otras teorías, que no, muy distintas y con propósitos muy distintos a la pretensión de Vygotsky. O sea, el término aparece en otras teorías. Pero entonces yo creo que hay que entender que Vygotsky está hablando de la mediación en determinados escenarios y con ciertos procesos, ¿no? Y yo creo que a partir de ese concepto se pueden ir construyendo otras formas de comprender la mediación, no como un objeto o como un conocimiento o solo un concepto, sino como un sistema completo en el cual intervienen instrumentos, herramientas, pautas culturales, el contexto y las propias reacciones corpóreas o automáticas, ¿no?, del sujeto, ¿no? Uh-huh. Para meter un poco de veneno, no voy a hablar de los ciegos. ¿De qué? Para ver de los ciegos, para ver la mediación visual en los turnos y roles de habla, dijera. Gracias, Enrique. El buen John Van Dyke. Pero sí quisiera, mutatis mutandis, pensar en este concepto de mediación cultural, ideológica, política, como herramienta que nos permita interpretar un fenómeno como es la comunicación ante la pandemia.
Podemos ver en las redes, valga el concepto de redes, Twitter, Facebook, todo el mundo se vuelve, al decir de Michel Foucault, en torquemadas vigilantes y castigadores del comportamiento de los otros. Si murió Mireles, que era un puerco pederasta porque se casó con una chica de 17 años, ya es pederasta y a condenarlo. Qué bueno que se murió. Murió de COVID, por cierto. Que el puerco Hugo López-Gatell no sabe comunicar porque nadie le cree. Además de que sus mensajes dicen son contradictorios. Dice, no uses el cubrebocas porque no sirve para lo que no sirve y sí sirve para lo que sirve. Y los muertos pues ya se murieron. Hemos visto cómo recortan, reeditan y hacen toda esa cosa para manejar. Pero lo real es que hay un proceso de mediación cultural y simbólica o semiótica entre todos los que interpretan lo que sucede a su alrededor y dicen, la epidemia es un invento para controlar nuestro comportamiento y quitarnos derechos y libertades. Verbigracia, ¿no? Otra, no, la epidemia no está para tanto, 100,000 de 120 millones, pues es poco significativo estadísticamente. 1 millón y fracción de positivos, 1 millón contra 120 millones, son bien poquitos, de verdad, visto así en frío. Entonces resulta que el problema está en que llegas a los hospitales. El caso es que ha sido un fracaso, una estrategia de manejo del comportamiento colectivo y de masa ante la pandemia. Y claro, mucha gente dice, por culpa de los que no se cuidan, los que sí nos cuidamos, nos contagiamos. Entonces nos volvemos en jueces, castigadores, críticos, y todo el mundo creemos tener la razón. En esos contextos, ¿cómo recuperar el mismo concepto de mediación semiótica para el manejo de comunicación social en sentido amplio? ¿Sí? Aunque la comunicación es social, evidentemente, ¿sí? Con el propósito de controlar, reducir, etcétera, lo que sea la pandemia. Parece ser que hay una reducción al sistema de salud como herramienta. Si te sientes mal, quédate en casa. Hazte la prueba donde puedas. Y si te sientes mal, ve al hospital a ver si hay lugar. Aunque según todos los informes de diario hay lugares. Aunque las noticias dicen otra cosa. Es un conflicto de interés. Está mediado cultural y políticamente. El concepto de mediación es tan legítimo aquí como en un espacio micro como es un aula. O como es ahora las clases desde tu casa. Porque además tú tienes que pagar la luz, el internet, se te va la luz y el internet. Y ya adiós educación pública. El problema es que la mediación semiótica como categoría, me parece que la han omitido quienes dirigen estas políticas públicas. Y entonces sigue siendo tan legítimo el concepto y la idea de mediación semiótica en el sentido amplio cultural y colectivo, porque entra la lengua, el idioma. ¿Qué significa decir si te sientes mal, quédate en casa? ¿Qué significa en realidad? Ahora, si eres diabético y tienes más de 60 años e hipertenso, ve corriendo al hospital si puedes. Pero el problema comunicacional, viene la vacuna, hay vacuna contra la tuberculosis y la tuberculosis sigue siendo. Creo que el concepto de mediación también es relevante en estos sentidos amplios y macros, como es en el sentido micro y del impacto de la educación. Perdón por haberme ido tan lejos y políticamente incorrecto en la coyuntura, pero esta coyuntura nos come a todos también. ¿Y cómo se puede recuperar una idea planteada para un contexto a través de lo que algunos otros teóricos en psicología plantearon como la transferencia del conocimiento para nuevas circunstancias, la flexibilidad psíquica y la movilidad para crear nuevos modelos explicativos?
Es parte de esa idea vygotsiana de mediación semiótica como una herramienta, como lo era la mano y la herramienta para transformar lo real, ahora es la cabeza y el símbolo para manejar lo real, porque es evidente que dentro de mi cabeza no cabe todo esto que digo físicamente. Si no cabe, tiene que caber simbólicamente. Y ayer aparece otra vez el concepto de mediación mucho más micro en los procesos cognitivos. Otra vez cierro mi boquita, si no, no me callo. Pues mira, tal vez planteándolo más en el escenario vygotsiano, y ahorita me referiré un poco más a planos más amplios que planteas en términos sociales y de grupo. Yo creo que cuando tú mencionabas la intención como una categoría para comprender la interacción entre otros, o sea, y también la motivación del sujeto, las representaciones de él y sus propósitos, ¿no? Justamente la mediación semiótica entre sujetos implica necesariamente la colaboración, ¿no? Creo que quien ha desarrollado de manera como muy interesante estos conceptos sería Michael Tomasello, en los que plantea que muchas tareas de comunicación y de interacción comunicativa entre las personas se ha demostrado que solamente son posibles si hay una intención colaborativa, ¿no? O sea, si se comparte un mismo punto de atención, una misma llamada de atención. Y eso significa que los sujetos compartan ese interés y esa atención, ¿no? Y obviamente el rol del lenguaje es, digamos, una vez que se desarrolla, juega un papel fundamental en la mediación y en la clarificación de esas intenciones, ¿no? Llevado al caso que tú planteas, ¿no? De la incomprensión de un discurso, por ejemplo, de un comunicador o de un socializador de las medidas, ¿no? De Gatell. Pues primero tendríamos que partir si los sujetos tienen la misma intención, ¿verdad? Decía, hay una frase que siempre se la atribuía a otro autor y recientemente me corrigió Ileana, que era otro autor, que es Voltaire, que decía una frase, se traduce de distintas maneras, pero es: no conozco el arte de ser claro para quien no quiere ser atento, ¿no? Y en ese sentido, pues es imposible cualquier didáctica, sea de comunicación social o sea de comunicación conceptual o académica, cualquier acto de comunicación va a ser fallido si no se comparte el mismo interés. Y bueno, de hecho esa es una gran dificultad para plantear las estrategias las formas de actividad mediadas por artefactos culturales, semióticos, ¿no? Es que el estudiante y el profesor estén de acuerdo en el propósito de la actividad. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Actualmente, en algunos cursos se puede observar que el estudiante está preocupado por entregar la tarea, ¿no? Porque durante años de su existencia, sobre todo en educación superior, recuerden que en educación superior, pues quienes llegan a la educación superior llegan años, décadas entrenándose escolarmente en escenarios tradicionales. Entonces, cuando pides una tarea, pues la tarea no es para el estudiante, es para el profesor, ¿verdad? El estudiante está haciendo algo para ti. Y el hecho de que tú logres construir un sentido distinto de la actividad, o sea, que la actividad de aprendizaje es de aprendizaje para el que está aprendiendo eso, o sea, para el estudiante. O sea, que el sentido no sea voy a hacer la tarea que le voy a entregar al profesor, sino voy a hacer la actividad de aprendizaje para aprender. Ese cambio es el más difícil de lograr, es el que no logra transformarse, y es lo que estamos observando, que no logra darse del todo en todas las experiencias educativas, sean presenciales y menos ahora. Por ejemplo, si me entregas la tarea a las 3 de la tarde, vale el 100%, si la entregas a las 4 vale el 70%.
Bueno, ahí viene algo que tú mencionabas, que son los aprendizajes, las enseñanzas implícitas, ¿no? ¿Qué estoy enseñando, no? Que lo que tú lograste hacer tiene un nivel de valoración por la fecha de entrega, no por lo que significó, ni para ti, ni por lo que significa el producto. Es decir, el criterio principal de valoración es otro, que está completamente fuera de la actividad de aprendizaje y está fuera de la experiencia de aprendizaje. Es decir, se impone. ¿Por qué? Pues porque tenemos estos valores como la disciplina, el, el entregar a tiempo, el echarle ganitas, etcétera, etcétera. Todas estas estrategias, discursos institucionales que no hay. Es decir, yo cuando hablo de ellos no es para minimizarlos, sino es para decir que son muy importantes porque organizan los imaginarios de los colectivos, se organizan en función de ello. O sea, yo no digo que no haya argumentos. Si tú le preguntas a un profesor, oiga, ¿por qué los zapatos blancos son importantes para aprender a hacer una rutina de ejercicio? ¿No? Vamos a obtener respuesta por la higiene, por la limpieza, por la disciplina, por el comportamiento. O sea, un montón de atributos que cuando te pones a analizar estos aprendizajes, dices, bueno, ¿y cuál es el aprendizaje que se desea lograr? Ese ya quedó en otro plano. No queda olvidado, por supuesto, pero queda como distribuido entre otras preocupaciones que forman parte no de lo explícito, sino de las preocupaciones, creencias del profesor, pero también de la sociedad. Por ejemplo, muchas escuelas, ¿no? Algunas privadas que se enfrentan más directamente a la crítica de los papás por las formas en que se construyen las relaciones sociales de las escuelas, no porque oigan más a los papás, sino simplemente porque están más preocupadas por las cuotas. Los papás dicen, oiga, pues no le deja tarea a mi hijo, déjele tarea. Y entonces la escuela pues deja tarea. O sea, la tarea es una representación necesaria en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso? Me voy un poco a tu pregunta. O sea, bueno, tenemos un escenario donde los escenarios de aprendizaje y de la escuela no son nada más, no están inmersos solamente en un mundo conceptual, académico y abstracto, ¿no? Están inmersos en un contexto social, en una circunstancia donde los individuos tienen sus expectativas. Creo que la mediación, el concepto como mediación, que yo ya no consideraría vygotsquiano, sino sería como migraría a ciertos escenarios que se han visto desde la psicología social para comprender cómo el discurso de la ciencia va bajando, ¿verdad? Va siendo operado en las formas del discurso social, de los agentes, de las organizaciones, de los discursos políticos, ¿no? Y entonces es como un cambio de lógica y de dinámica de comprender cómo se traslada, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que este escenario que tenemos, el escenario que describías de le hago caso al rumor, no entiendo el discurso científico, me voy a otros discursos de otro tipo. Hay novelas de ciencia ficción que los han descrito de una manera detallada que a mí me parece, o sea, he pensado últimamente en que valdría la pena plantear un curso de sociología o de psicología social desde las novelas de ciencia ficción. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es tu especialidad? Por ejemplo, Carl Sagan, en la novela de Contacto, que ya tiene años esa novela, él hablaba de un escenario de comunicación justamente como este, ¿no? Donde ciertas instancias y organismos, ¿no? Que supuestamente tendrían que tener la credibilidad y la autoridad para emitir un discurso que fuera recogido socialmente, no lo pueden hacer, ¿no? Porque hay otros discursos, ¿no? Religiosos, publicitarios, de extremas políticas, ¿no? Que tienen eco en las sociedades, ¿no? Y describen cómo se apoderan de los espacios de televisión, de radio. No, obviamente Carl Sagan no logra inventar en la novela ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada, pero
reconstruyen este sistema mediático y de comunicación que tenemos actualmente, ¿no? También el mismo Carl Sagan en el libro, un libro muy viejo que se llama El mundo de sus demonios, él habla de una preocupación donde él plantea creo yo que ahí él es como, le apuesta a algo que yo no creo que sea la solución, pero sí hace una descripción muy interesante sobre, él dice, ¿por qué el mundo sigue creyendo en demonios, ¿no? Y él se refería, ¿no?, a los distintos momentos históricos donde las sociedades creían en dragones, ¿no?, luego en brujas y luego en ovnis, ¿no? Dice, ¿por qué tenemos la necesidad de creer en algo que es poco documentado, que no existen pruebas ni evidencias, pero que van cambiando, ¿verdad?, conforme va cambiando el escenario del mundo? Entonces ahora, claro, ¿no?, ya no es tan fácil creer en un dragón, es más fácil aceptar la creencia de un ovni, ¿no? Y él decía, ¿por qué? ¿No? Y bueno, estas teorías obviamente pueden ir y venir, ¿no? Algunos dirían, es que los que veían dragones en realidad eran naves, ¿no? O sea, es decir, son circulares, ¿no? Pero a lo que me refiero es que estos procesos sociales de cómo se construyen las expectativas sobre la educación, sobre la vida, ¿no? Pues se incorporan todas estas nociones y lo que sí me parece es que es un fenómeno digno a estudiar desde varios puntos de la psicología. A mí se me ocurre la psicología social, porque cuando vas a otras sociedades, ¿no?, como por ejemplo la alemana, que también considera que el usar las máscaras es un atentado contra la libertad, o sea, hay un grupo, no sabemos qué tan grande, pero hay un grupo, y un mismo grupo igual hay en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces dices, bueno, como que el contexto de esos dos grupos, el contexto cultural y político, es distinto, ¿no? Y sin embargo, se construye una teoría similar, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es un problema interesante en la psicología social comparada, ¿no?, y cultural, para entender, ¿no? Pero regresando al asunto de la intención, yo creo que tendríamos que ver también los escenarios estos donde no hay comprensión de un discurso. Yo creo que aquí estamos viendo dos cosas que representan un escenario común que tiene que ver, yo creo, con la dificultad de interiorizar una serie de conceptos didácticos y de comunicación. Por ejemplo, la dificultad de entender un discurso de salud a una población en general. Pues bueno, hay muchas formas en las que se ha referido a los estudios, ¿no? Por ejemplo, sobre cultura científica. Si lo vemos desde Vygotsky, ¿no?, pues lo que estamos viendo es la imposibilidad de comprender un sistema de conceptos, ¿no?, que no tendrían por qué comprender del todo, porque no son los periodistas en este caso, o la población, pues no son expertos, ni todos ellos, ni son parte de un grupo específico que se dedica a comprender y a construir conocimiento respecto a ese fenómeno, ¿no? Pero también por la otra parte, ¿no?, pareciera que sí hay una intención comunicativa y didáctica, pero seguimos pensando, ¿no?, es una creencia que representa muy bien la creencia del profesor en todos los niveles y el universitario también, donde que la repetición provoca aprendizaje. Ese es un concepto del aprendizaje tradicional, donde pensamos que la repetición va a producir aprendizaje. Si yo te repito lo mismo una y otra vez, lo vas a entender en algún momento. Esta idea de que la insistencia y la repetición producen aprendizaje es el desconocimiento de los procesos de construcción que tienen que ocurrir, que no son producto del tiempo, sino son producto de la actividad mental. Si esta actividad no se modifica,
Lo único que puedo hacer es aprender de memoria lo que me dicen, pero no voy a pasar a un nivel de comprensión de lo que está pasando. Y yo creo que en ese sentido hay otro concepto interesante de Vygotsky que nos acercaría más a este traslado que planteas tú en términos de escenarios de una realidad que nos confronta para poderla entender en distintas dimensiones, ¿no? Como en este caso sería la comprensión humana acerca de su vida, las cosas y las respuestas que hay que dar, que es el de conciencia, ¿no? Por ejemplo, una interpretación cognitiva sobre la mediación de Vygotsky es el término en inglés scaffolding, ¿no? Que se utiliza para ¿cómo lo traducen en español? El andamiaje, ¿no? O sea, el andamiaje, ¿no? Que ayuda y que ofrece ayudas y que ofrece una estructura y un camino para el logro de los aprendizajes, ¿no? Sí es cierto que esa es una dimensión de la mediación, que es la mediación es una estrategia de introducir ayudas. Pero hay otra parte fundamental en Vygotsky que es el sentido, y el sentido tiene que ver con la conciencia. Es decir, yo puedo ofrecer ayudas para facilitar una actividad de aprendizaje y puedo utilizar muchísimas ayudas, ¿no? Ayudas en la computadora, en el teléfono celular, sobrecitos, una persona que esté allí, discusiones, foros, todo lo que se imagine. Pero si la persona no cambia el sentido de la acción, del aprendizaje, no va a poder construir un aprendizaje que trascienda lo más inmediatamente que está resolviendo la actividad. Es decir, el por qué aprendo y cómo aprende. Tampoco es la metacognición, porque a veces se plantea, ¿verdad?, desde el discurso de lo cognitivo, que estamos hablando de procesos metacognitivos, o sea, aquella reflexión y toma y darse cuenta del sujeto sobre aquello que es funcional para el aprendizaje, ¿no? Y cómo estas continuas evaluaciones regulan esos procesos de aprendizaje. Pero en realidad la conciencia, ¿sí?, supone todavía un nivel mucho mayor, ¿no?, que tiene que ver el por qué hago las cosas. Y en ese sentido, ¿sí?, el sentido de hacer las cosas, ¿no?, por ejemplo, en la psicología cognitiva no logra construir un concepto, ¿no?, más claro que el de conciencia. Y eso que estoy hablando, que ofrece un montón de dificultades, el concepto de Vygotsky sobre conciencia. ¿Por qué? Porque lo que introduce con conciencia es justamente este elemento que tú mencionas, Enrique, o sea, la situación, la circunstancia de un sujeto en su contexto, sí histórico, pero su contexto personal, en el cual se enfrenta a las tareas. O sea, la relevancia de la actividad que tiene para la experiencia del sujeto. ¿Cuál es la relevancia de un tipo de experiencia de aprendizaje en un contexto donde hay una necesidad mayor de supervivencia, por ejemplo? Pues se pulveriza, ¿verdad? Cualquier didáctica resulta un acto bastante simplificado de atender esta necesidad de existencia, ¿no? Entonces, yo creo que habría que diferenciar que algunas herramientas cumplen una función de mediación y cuando estas herramientas se integran a un sistema cultural y personal y conceptual, también se convierten en mediadores. Y por eso es que pasamos de hablar de la mediación de la letra a la mediación de la palabra, de la mediación de la palabra a la mediación del texto y del texto del sentido y etcétera, ¿no? Entonces vamos sustituyendo estos elementos más particulares para darle cabida a construcciones mucho más complejas que están mediando los procesos, ¿no? A ver, hay varias cosas que me parecen importantes en lo que señalas. No cabe duda que el concepto de conciencia no es obra de Vygotsky. Desde el propio Wilhelm Wundt, la categoría aparece en sus modelos explicativos
desde los reflejos del cerebro de Sechenov, habla del acto voluntario e involuntario de la conciencia. Marx, Engels y otros hablan de la categoría de conciencia, y creo que tiene diferentes niveles de análisis. El otro asunto es evidente desde 1890, cuando Christian von Ehrenfels, uno de los fundadores de lo que se conoció como la psicología Gestalt, cuando explica el fenómeno de la percepción de movimiento aparente, el movimiento en lo real no existe, y sin embargo el sistema perceptivo del individuo no le permite reconocer en esas fracciones de tiempo entre un estímulo y otro la ausencia de movimiento. En realidad ese movimiento no existe, pero no lo está alucinando, no es una alucinación, es una ilusión óptica, utilizando un concepto como el de Rubin. Pensar que la psicología de la Gestalt está planteando originalmente ese carácter activo del sujeto de la actividad cognoscente está rompiendo con el modelo empírico de la repetición. Por ejemplo, el estímulo que se repite, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, etc., queda mal grabado, solamente por la huella amnésica que el conductismo después retomará muy nítidamente, y que Pablo también precisa en su teoría del reflejo condicionado. Me parece que efectivamente no todo es imputable a Vygotsky. Sin embargo, el carácter central que le imprime a la categoría en el modelo explicativo plantea, por ejemplo, en herramienta y símbolo en el niño, ¿sí?, o en sus trabajos sobre la memoria y el papel de los nudos históricamente en los hilos, para recordar cosas, amarrarte el dedo. Está hablando de una mediación con respecto a la memoria. Hablabas de Michael Tomasello y la atención compartida, el mira, el pointing, ese mira quiere decir que quiero compartir contigo mi mismo objeto de interés. Planteas la colaboración y la cooperación en la actitud intencional, que ha dificultado, porque evidentemente ha dificultado para un sistema político de comunicación nacional en políticas de salud pública, cuando muchos de los que ven están esperando la primera para pegar. Es decir, las intenciones no concuerdan, no hay idea de colaboración, lo cual no quiere decir que uno o el otro le asista a la razón. Ese es otro asunto de verdad sobre el contenido de lo afirmado, que es un problema de la lógica, dijera Aristóteles. Pero en el fondo, a mi entender, el problema de la mediación como categoría, porque es evidente que yo no trabajo como quería y explicaba Ángel Rivière en su razonamiento y representación, un mamotreto que en broma decíamos con el propio Ángel, ni él mismo le entendió. Y cuando lo pedíamos, él dice, ustedes lo pidieron, porque pues nadie. En realidad, no tenemos las cosas dentro de la cabeza, físicamente hablando, como quería la Real Academia del Lagado en los cuentos de Gulliver. Para no confundirnos, entonces presento las cosas, y la cosa es el objeto del que se habla. El problema es que entre la cosa o lo real y el sujeto cognoscente hay algo. Y ese algo es el instrumento mediacional. Y creo que es ahí donde está la clave de la idea de Vygotsky, sea para el ámbito de la comunicación en entornos colectivos, culturales y políticos como el que ahora nos toca, como el de la educación, como ahora le toca a los docentes y a los alumnos, porque además el alumno desde antes te preguntaba, maestro, ¿cómo quiere la tarea? ¿Cómo quiere que la haga? Está claro el mensaje, él quiere cumplir la expectativa del otro que no es él. ¿Cómo quiere usted la tarea? Satisfacer la intención del otro, porque eso le da a él satisfacer su intención, pasar la materia, con la mejor calificación además. Entonces es un problema de una relación negociada, que no es tan pasiva. Es negociada porque yo te acepto cosas con las que no estoy de acuerdo, pero para obtener un beneficio secundario, valga la idea, pasar la materia,
no reprobarla y seguir el curso a la larga. El problema es que aquí en la mediación, que no es con las computadoras, que la computadora es una herramienta más. Puede no ser la computadora, puede ser el celular, o puede ser el iPad o lo que gustes, ¿no? La televisión para otros casos. El problema es que lo que se está mediando es el objeto de conocimiento o el objeto de análisis, los diferentes niveles de análisis y las herramientas simbólicas donde entra también el lenguaje. Si yo digo, tenemos domado la epidemia, dice el presidente, ¿cómo entiendo que ya domamos la epidemia? Es una categoría, es más, guarden su sana distancia, 1.5 metros. Había señoras que iban a la tienda con 1 metro para medir la distancia entre uno y otro. Decía, no sea exagerada, pues está cumpliendo la instrucción al pie del cañón, muy literalmente si quiere. Pero el problema de fondo es que no hemos logrado reconocer la relevancia y pertinencia de esa categoría de mediación para buscar los consensos, porque de otra manera, ni esta epidemia, ni el hecho educativo, ni el proceso de aprendizaje en estas circunstancias puede alcanzarse, porque donde no concordamos es en las intenciones, y Daniel Dennett era claro al respecto. Somos seres intencionales, pero además leemos intenciones. Es evidente que tú esperas que yo espere algo cuando te invito. Y cuando te invito, yo espero que tú digas algo sobre algo. Es decir, en nuestros actos hay intenciones subyacentes, implícitas y explícitas. Y con base en ellas orientamos. Esos son los procesos de mediación semiótica. Porque de otra manera se nos convierte otra vez en el positivismo físico y pensamos en objetos materiales, como dices, la computadora, el cañón, lo que sea, y entonces resulta que el psicólogo se vuelve esclavo del test porque quiere aprender a aplicar test y con eso cree que ya resolvió el diagnóstico. Sí, yo creo que el asunto está que justamente hay distintos niveles, ¿verdad? Y escenarios para hablar de la mediación, ¿no? Y cada uno de ellos va a atraer la atención a un distinto nivel o tipo de artefactos. Por ejemplo, cuando comentabas tú, ¿no? El uso de la televisión para fines educativos, ¿no? Pues ahí el artefacto semiótico fundamental es el programa que se transmite y que se recibe por la televisión. No es la televisión, ¿no? Claro, obviamente el medio restringe y da lugar a ciertas formas representacionales y a ciertos contenidos representacionales, ¿no? Y ahí es donde justamente tal vez valdría la pena hablar también de las representaciones externas, ¿no? Porque una parte de lo que hemos dicho que tiene que ver con lo mental y la representación del otro y junto con todas sus relaciones representacionales, que pues ahí Ángel Rivière lo menciona, acudiría un poco para ejemplificar esto al concepto de metarepresentación de Perner, ¿no? Donde él habla de no es que nos representemos al otro, no es que yo me imagine nada más al otro, sino que estoy reconstruyendo al otro con todas sus categorías representacionales, ¿no? Y entonces dice, eso es un tipo de relación que no es nada más imaginarme al otro, sino reconstruir un escenario de acciones con el otro. Es decir, cuando yo reconstruyo al otro en mi cabeza, ¿sí? También ya está regulando mi actividad, aunque él no esté ahí, aunque él no esté ahí haciéndolo, pero está esa estructura. Por ejemplo, cuando escribimos un artículo y nos imaginamos que alguien nos puede decir, esto está mal, pues puede provocar un mayor énfasis en escribir algo que tal vez no era importante en sí para la lógica del artículo, pero consideramos que es importante para el posible lector, ¿no? Entonces, aparte de esta cuestión que hemos hablado de la mediación, en términos del pensamiento, y que son construcciones tanto de un desarrollo conceptual como de la interiorización
de esta experiencia social, ¿no? O sea, con todos estos elementos de pautas y de valores y expectativas sociales, ¿no? También están justamente estos formatos, los formatos representacionales, los formatos externos, ¿no? Que van a cumplir una función importante. Por ejemplo, cuando hablamos el libro de texto, ¿sí? Es un mediador fundamental en la experiencia de conocimiento del estudiante, ¿no? Ese es un mediador, sí, porque la estructura de ese libro de texto, la forma en que organiza el contenido, la forma en que lo presenta, la forma en que establecen relaciones, la forma en que se visualizan algunos escenarios o no, son las mediaciones hacia los conceptos que pretende enseñar, por ejemplo, si fuera la historia, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre el proceso de mediación que puede involucrar distintos mediadores, humanos, culturales o artefactuales, ¿no? O sea, cuando utilizamos el libro, también la acción de mediación le está cumpliendo el profesor. Ese profesor le llamamos que es un mediador que está utilizando el libro, pero el libro también está mediando el acceso a esos conceptos. Entonces, dependiendo del plano, si estamos en un plano de análisis didáctico, donde queremos saber qué hace el profesor con el libro, tal vez el libro se comporte conceptualmente más como un artefacto, ¿verdad? Una herramienta que utiliza el profesor para sus fines, ¿no? Pero cuando hablamos del proceso de aprendizaje, el libro no es un artefacto del profesor, es el mediador del aprendizaje para el estudiante. O sea, el mismo objeto o artefacto va a cambiar su función y va a cumplir otras de acuerdo a un sistema de actividad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que plantea, regresando a este espíritu vygotsquiano, cuando él plantea que el sistema de actividad es lo que va a proporcionar esas funciones, ¿no? Y esos alcances de estos mediadores en la actividad del sujeto. Por eso, en mi aproximación en términos en el diseño de mediadores, como por ejemplo los que hago con mapas y el texto, etcétera, los mediadores que construyo, esos mediadores lo que pretenden es decir, bueno, la función del mediador no depende de la función del artefacto, sino de la forma en que se realiza la actividad. Voy a poner otro ejemplo. Un libro, cualquier libro, ¿sí? Si mi actividad se orienta más a informativa, el libro lo que va a mediar es el acceso a la información. ¿Y cuáles son los interfaces de acceso a la información? El índice, la tabla de contenidos, y va a provocar cierto tipo de acciones. Ojear el libro, buscar específicamente, ir a la página. Pero eso es cuando ese libro es un acceso a información. Pero si resulta que este libro se convierte en un objeto para aprender, no para informarme, sino para aprender, o sea, para comprender profundamente unos conceptos, los usos de la estructura del libro van a cambiar. El índice no es para encontrar la información, sino es para comprender el argumento del autor. Y entonces ese mismo objeto se transformó radicalmente en su función de mediación de mi pensamiento, ¿sí? Y entonces este mismo libro está operando en distintos niveles con los sujetos de acuerdo a la forma en que establezca su actividad. Y esto es muy importante porque tenemos la idea un poco heredada desde otras lógicas de la investigación de tecnología educativa, que es la renovación de los artefactos lo que va a producir las formas de aprendizaje, ¿no? Y sí, en parte los condicionan y los facilitan, pero hay otra gran parte de actividades de aprendizaje que tienen que ver con la forma de aproximarse al artefacto. Por eso es que la vigencia del libro como estructura, no hablo del impreso, porque el libro impreso y el libro electrónico, aunque son distintos y posibilitan,
La forma en que organizan y dan sentido al argumento que plantea el autor es la misma, ¿no? O sea, es el capitulado, la estructura, leo linealmente, o sea, simplemente estoy cambiando de medio, ¿no? Aunque se posibilitan otras acciones, ¿no? Entonces, creo yo que esa sería la cuestión en este planteamiento de qué hacer en un escenario donde hay una incomprensión, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer en cualquier otro escenario. Nosotros ahora hemos hablado desde la perspectiva de Vygotsky, pero podríamos hablar de otros, ¿no? Creo que el énfasis final que quería yo hacer era que estas formas de mediación pueden tener formas mucho más elaboradas y siguen siendo mediadores, ¿no? Por ejemplo, James Wertz, cuando analiza cómo se construye la narrativa en ciertos sujetos, las modalidades en las que se construye la narrativa histórica, ¿no? Él ve que ciertos esquemas de historias, ¿no? Cómo se desarrollan 3 modalidades de historia funcionan para organizar el discurso y producen conocimiento. Entonces es una forma en cómo vemos que hay mediadores que son estructuras culturales distintas. También ese hallazgo lo hace Walter Ong sobre oralidad y escritura, cuando se pregunta a él, bueno, ¿cómo fue posible las construcciones de la Odisea y la Ilíada? Y entonces van descubriendo las formas de construcción para ayudar a la memoria, ¿no? Y cómo tenían un cierto tipo de esquema y construcción que permitía ir metiendo personajes, metiendo la acción, metiendo el resultado, para poder recordar tantos personajes, tantas batallas y tantas acciones. Ese tipo de mediadores que son culturales, que están distribuidos en el conocimiento social, y algunos son muy específicos porque no todo el mundo se dedicaba a hacer poesía o cantares o teorías psicológicas, etcétera, ¿no? También hay dominios muy específicos de artefactos mediadores, ¿no? La teoría, ¿sí?, es un mediador de un pensamiento, pero no hay que confundir. Yo creo que aquí sí me gustaría cerrar esta intervención con, para mí fue muy interesante muchas de las discusiones que he tenido con Holbrook Mann, que hay que mencionarlo, profesor de la Universidad de Nuevo México, con quien he colaborado y es un experto reconocido sobre Vygotsky, ¿verdad? Su tema central es Vygotsky, no existe sí. casi ningún otro tema, ¿no? Y en alguna discusión él planteaba una diferencia que yo no entendía porque no lo veía, como tú dices, Enrique, en las traducciones de los textos, ¿no? Cuando decía es que tú estás confundiendo los conceptos académicos con el concepto científico, ¿no? Y ese es otro aspecto central que dificulta la comprensión de la mediación del pensamiento por el lenguaje que plantea Vygotsky, ¿no? Cuando él habla del concepto científico, nos representamos el concepto científico en su sentido de definición científica y una relación proposicional de la disciplina, ¿no? Pero el conocimiento científico es una estructura de generalización, una forma en que se piensa y se generan y se construyen las relaciones en la cabeza, ¿no? Es una forma de pensamiento para poder pensar lo abstracto, para poder reutilizar el conocimiento cotidiano en formas más despegadas de esas formas lineales o narrativas, para poder construir conceptos, ¿no?, menos apegados a lo concreto. Es una forma de pensar, ¿no? Es una pretensión, ¿no?, para Vygotsky de la educación, que el sujeto alcance en su desarrollo la construcción de estructuras el desarrollo de estructuras de generalización que le menciona, que es el pensamiento del concepto científico. Evidentemente, los conceptos académicos implican, ¿no?, el desarrollo de esas estructuras, pero no son idénticas. No son idénticas. Y yo creo que este es un asunto importante, porque en la discusión también con el profesor en educación y en la psicología, ¿sí?, cuando vemos esa noción de Vygotsky,
nos damos cuenta que el ser capaz de entender una relación entre una definición de un concepto académico y otra, no implica el desarrollo de una estructura generalización que él menciona como un concepto científico. ¿Y por qué es importante? Porque justamente en esa explicación, ¿sí?, se plantea la mediación de los conceptos, o sea, el pensamiento mediado por los conceptos. Y es justamente a partir de ahí donde Vygotsky plantea la posibilidad. O sea, él menciona que en nuestros escenarios de acción, en nuestro comportamiento habitual y en lo cotidiano, no resolvemos, ni es su pretensión, que se resuelvan en las lógicas del pensamiento conceptual científico, porque es un orden distinto. O sea, por eso él pone el ejemplo, dice, todos los días resolvemos, nos comunicamos y nos actuamos en ausencia del pensamiento con conceptos científicos. Operamos con otro tipo de conceptos. Y de ahí la importancia de los conceptos cotidianos, ¿no? Y cómo estos también tienen un nivel de sofisticación, no es una simplificación, sino que tienen una naturaleza para resolver problemas de pensamiento distintos. Creo yo, Enrique, que ahí estaría un poco esta discusión que apenas se abre sobre la que inauguras además malévolamente entre la relación, entre la posibilidad de las categorías de la psicología para ir comprendiendo otro tipo de acciones, interacciones más sociales, ¿no? Regreso a la Ilíada y la Odisea, al ejemplo, obviamente. Tengo la impresión de que efectivamente las dos categorías son intención y sentido. ¿Qué sentido tenía para Homero? Porque además él no escribió, era ciego. Y en la época en que narró la Ilíada y la Odisea, no existía el braille. Luego entonces, él necesitaba artefactos, él y nadie más que él, para las secuencias temporales y de personajes en diferentes momentos. El ser ciego le impone a él, al decir de Vygotsky, una condición sin la cual el artefacto no sería necesario. Hay intenciones, hay contextos y hay lo que sería el sentido que adquiere para él. Porque efectivamente pensar en la memoria, el caso de Mitrídates Eupator, que se narra en muchos estudios sobre la memoria, Daniel L. Schachter, en estudios sobre la memoria, narra de que después de un terremoto que estaban declamando a Homero precisamente, se viene abajo todo el lugar y mueren más de 4,000. Y se les ocurrió preguntarle si él podía reconstruir quiénes estaban dentro del lugar para poder hacer un censo de los muertos. Pues dijo nombre por nombre los 4,000 y fracción de personajes. Un artefacto le permitía organizar la información. No es la mnemotecnia que se plantea en otros casos, así como artefacto general. Son circunstancias, intenciones y sentidos. No quisiera, estamos inaugurando esta discusión y ya llevamos 1 hora 33 minutos, no quisiera dejar de agradecerte, pedirte una salida de la charla a nuestros seguidores y por lo demás reiterarles que quienes quieran y lo hagan, denle un clic a la campanita del canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y suscríbanse al canal de la Comuna de la Palabra para que cada semana les llegue el programa que tenemos. La próxima semana tendremos uno de tus huestes, al maestro QDR, cuasi doctor, Josué, hablando sobre, ahora sí, el que está trabajando esto de educación presencial, semipresencial y a distancia con estas tecnologías en esta era del COVID, pues tendremos un programa con Josué exactamente dentro de 8 días, a la misma hora.
Y creo que esto puede ir ampliando esta idea de la mediación con otro de los personajes que ha venido trabajando esto y que tanto en su maestría como en su doctorado ha trabajado esto. Las circunstancias nos imponen esto. No sé cómo quiera cerrar, don Manuel. Pues no, yo creo que fue una introducción, ¿verdad? Las posibilidades de un concepto, ¿no? Y una aproximación al autor. Yo creo que me gustaría cerrar nada más comentando que sí estoy un poco, aunque lo entiendo, estoy un poco sorprendido, ¿no? De las formas tan vivas de la apreciación de las formas tradicionales de la educación, ¿no? O sea, lo digo no en un sentido del que yo no sea parte, ¿no? Sino que me siento que esta situación genera una paradoja muy interesante de la que hay que salir, porque me parece que se reconstituyen otra vez formas de actividad, formas de evaluación, formas de pensar la educación, que al menos de pronto se pensaban más lejanas, ¿no? Y ahora la tecnología lo que hace es potenciar y mostrar eso. Y bueno, pues entonces en ese sentido la invitación es acercarse a Vygotsky y acercarse a otros autores que han podido desarrollar también miradas psicopedagógicas, didácticas desde Vygotsky, bueno, porque Vygotsky no tenía tampoco esa preocupación, había mucha referencia a la educación, pero su preocupación estaba justamente en el campo de la psicología, ¿no? Y bueno, como una actividad intelectual y como un autor importante, pues me parece que sí sigue siendo vigente, lo discutíamos al inicio, y me parece un provocador de posibilidades. Para mí sigue siendo la lectura y el estudio de Vygotsky, sigue siendo la posibilidad de preguntar de otras maneras muchos fenómenos que, aunque no existieron con Vygotsky, se pueden rastrear, ¿no? Se pueden utilizar esos conceptos para entender estos procesos, ¿no? Justamente recientemente estoy construyendo el concepto de escritura a mano hipermedia, ¿no? Y entonces reflexionaba yo un poco sobre esta posibilidad de la escritura hipertextual, no con la máquina, ¿no? Sino a mano y con una pluma, obviamente una pluma digital, etcétera, pero, o sea, hay un momento muy interesante, ¿no? Que pareciera así, justamente una obra de ciencia ficción que combina como los rastros de la antigua tecnología con una muy nueva. Y yo creo que por eso autores como Vygotsky, que tienen un sistema conceptual muy amplio, pueden ayudar a pensar los problemas. Tal vez no todo se resuelva, no todo se tiene que resolver, ¿verdad? Con Vygotsky hay otras aproximaciones que también se desprenden de él, ¿no? Pero sin duda, yo creo que es una forma para iniciar cualquier problema, contrastando con muchas visiones, creo yo, un poco simplificadas que actualmente existen. Pues don Manuel, no quiero dejar de agradecer al tío Gilberto Aguilar, por ahí manda saludos. Jan Aguilar manda saludos. Y a todos los que nos escucharon en vivo y a todo color, como se decía antaño en televisión, en vivo y a todo color, y aparecía Luis Manuel Pelayo, el Calimán. No, pero son tiempos idos, Fede Camus, ahí está también. Felicitaciones desde Argentina. Y pues a nuestros seguidores, muchas gracias. Don Manuel, ya sabes, y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Enrique. Hasta luego.